no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Quinta semana de competición en la NCAA, una con menos partidos de lo habitual, ya que hubo los exámenes de finales del primer semestre, por lo que entre semana no hubo tanto movimiento. Aún así, el fin de semana todo volvió a la normalidad, con infinidad de encuentros, donde los españoles destacaron y mucho. Con Adaimara espectacular, dominando la pintura contra Maryland, Baba volando en Atlanta, o Mario Sansuperi brillando frente a UCLA. También veremos a Plató, Conrad, Victorio Nueto, Jorge Díaz Graham o Pablo Tamba. Por supuesto, a los mejores equipos enfrentándose y los jugadores top del próximo draft, que cada vez está más interesante. Arrancamos volando desde España a North Carolina, más concretamente a Davidson, donde Ian Plateu jugó el fin de semana un nuevo partido. El pívot sigue asentado como titular, el rival no era de entidad, por lo que no era un test exigente, y lució bien sus 15 minutos en pista. No hizo falta más, ya que fue una victoria abultada por 80-47. 6 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias para el pívot ex del Juventud, que sigue con su puesta a punto para cuando lleguen los partidos de Conferencia Atlantic 10. Eso será a partir del 31 de diciembre. Antes Ian visitará a toda una Kansas, partido a ver con lupa, donde Ian tendrá ya un roce fuerte contra un pívot como Flory Bidunga, que se espera que esté en el próximo draft. Seguimos en North Carolina, donde Valentino Pinedo y UNC Greensboro parecen despegar tras un mal inicio de temporada plagado de derrotas. Pinedo el fin de semana despachó su mejor partido de la temporada, 11 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia. Valentino viene con varios partidos abonado ya a los dobles dígitos en anotación. Tras vencer a su ex equipo la semana pasada, esta doblegaron a uno muy flojo, que no es de División 1 de la NCAA. Por ahora, el año de los Spartans está siendo muy decepcionante. Esperemos que estos 2 triunfos consecutivos den cierta confianza a Pinedo y sus compañeros para cuando arranque en enero la SoCon. Seguimos en el mismo estado, North Carolina, para ver el último equipo con españoles. En High Point juegan Owen Aquino y Conrad Martínez, que disputaron 2 encuentros esta semana, el primero a domicilio. El base de Granollers estuvo brillante, logrando su primer doble-doble en la NCAA con 10 puntos, 11 asistencias, algunas espectaculares. Aquino también rindió a buen nivel, con 8 puntos, 8 rebotes, saliendo expulsado por personales, algo que lastró al equipo, que perdió hasta 3 titulares por ese motivo. Partido igualadísimo en el que Conrad tuvo un tiro de pista trasera para ganar, pero el balón se quedó un pelín corto, yéndose el partido a la prórroga. Con las bajas de los titulares, High Point sufrió. El base español dejó otro jugador anotando a aro pasado, pero no fue suficiente, perdiendo High Point por 86-78. Ya de vuelta en casa, High Point tenía un fácil partido que arrancó con un 0-18, con Aquino sumando 7 puntos, 4 rebotes en 10 minutos. No hizo falta exprimirse, como tampoco para Conrad, 8 puntos, 4 asistencias en 13 minutos. La diferencia era tan grande que fue un partido para que los suplantes del fondo del banquillo jugasen muchos minutos. 80 puntos de diferencia, 129-47, es lo que tiene partidos contra equipos de División 3 de la NCAA. Arranque de temporada espectacular de Conrad Martínez, 10,6 puntos, 4,2 asistencias en 22 minutos como revulsivo desde el banquillo. High Point va con 9 victorias, 3 derrotas. Cuando arranque el calendario de la conferencia Big Show, una de las mayores amenazas será sin duda el alero Dennis Parker Jr., que se coronó como el jugador de la semana de la NCAA tras su explosivo partido frente a Coppin State. 53 puntos con un bestial 19-24 en tiros de campo y 10 triples. Parker, con esta exhibición anotadora, logró ser el máximo anotador en un partido de la NCAA desde 2019. Una amenaza en el horizonte con Radford para que Owen Aquino y Conrad Martínez no logren llegar al March Madness. El sábado fue espectacular en la NCAA, con partidos desde las 6 de la tarde en España hasta las 6 de la mañana, 12 horas de college basketball. El primer español en abrir fuego fue Fabián Flores con DePaul, que visitaba la difícil cancha de Wichita State. Fabián venía de una semana pasada difícil, con problemas en el cuello que no le permitieron jugar mucho. Todo lo contrario fue este fin de semana, jugando el partido con más minutos, fueron 19, donde el ex de UCAM Murcia ayudó muchísimo a su equipo. CJ Gunn mantuvo al equipo en la primera mitad con 16 puntos, la segunda el esfuerzo fue mucho más colectivo. Fabián ayudó con 7 puntos, 3 rebotes, una asistencia, un tapón y buena intimidación cerca del aro. Wichita lo llevó varias veces a la personal, donde Fabián se mostró certero con 3 de 4 para un 75%. El partido se fue apretando, manteniéndose el español en pista en el tramo final del encuentro. Victoria final para DePaul por 61-58, que se planta con moral al inicio de la temporada en la Big East, con 8 victorias y 3 derrotas. A media tarde había un partidazo para los españoles. Baba Miller y Jordi Rodríguez con Cincinnati visitaban a Georgia, jugando en la cancha de los Atlanta Hawks. Partido importante con scouts en las gradas seguro y clave para sumar un triunfo pensando en la postemporada en el March Madness.
Todo pintaba de maravilla, con un Baba Miller super dominante, mostrando que era el físico más potente de la pista. La primera mitad del ala pívot fue espectacular, hasta 3 mates colocó el mallorquín, el primero de ellos un póster bestial saltando antes de la línea de puntos. También vimos unos pocos minutos de Jordi, donde el campeón del mundo sub-19 logró un 2+1 cerca del aro, pero luego no tuvo continuidad, jugando muy poco. Baba siguió con su recital para marcharse al descanso con 10 puntos, 4 rebotes y la sensación de que se venía un partido monstruoso, pero no llegó. El español y Cincinnati desaparecieron tras el paso por vestuarios. A Baba le señalaron una técnica tras protestar una falta en un tapón y ya nada fue igual. La ofensiva se estancó, el mallorquín no lanzó desde el triple y fue frenado con faltas cuando atacaba el aro, no aprovechando los tiros libres. En 40 minutos vimos las dos caras de Baba Miller, jugador ultra dominante por su potencia física bestial, pero también su debilidad por su falta de confianza en el tiro, fallando desde la personal y no tirando desde fuera. Esperemos que Baba recupere su toque de muñeca. El año pasado lanzó un decente 34% en triples, anotando 1 por partido y tiró más de 110 triples. Este año va 1 de 12 en 8 partidos solo. Es cuestión de seguir lanzando, si no su amenaza se queda en el 1 contra 1 o la transición ofensiva. Mala derrota para Cincinnati, que hará su temporada al calendario de la Big 12. Y por lo visto el equipo no pinta bien, especialmente decepcionante está siendo para mí la temporada de Mustafa Zian, compañero de Baba en el juego interior. Yo esperaba un paso adelante del pívot, pero al contrario, su año es peor que el año pasado freshman. Mucho trabajo para Wes Miller las próximas 2 semanas, ya que el 3 de enero Houston será el debut en la Big 12. Seguimos avanzando por la tarde-noche del sábado a las 10. Había un muy interesante visita de Vittorio Nuto y Hofstra Syracuse, equipo Power 5 de la conferencia ACC. El pivote español tuvo una muy buena participación, ayudando a frenar en los tableros a los Qs. 6 puntos, 11 rebotes, 4 tapones para Onuetu, que sigue en su sólida labor de complemento para el anotador Cruz Davis, que de nuevo lideró a Hofstra en ataque, igualmente que frente a Pittsburgh la semana pasada. Con Davis imparable en ataque, Hofstra abrió brecha colocándose hasta 8 puntos arriba en el marcador a falta de 4 minutos. Syracuse logró dar vuelta al marcador, aún superando los tapones de Onuetu, pero a falta de 15 segundos, Plotnikov con un triple devolvía la ventaja a Hofstra, 1 arriba. Todo quedaba para la última jugada, donde Killian Anthony, hijo de Carmelo, atacaba la pintura, llevándose el tapón del pivote español. Eso sí, antes una falta clamorosa al freshman, que se debió señalizar, acción que pudo alterar y mucho el resultado con los tiros libres para Killian. Esta derrota pone a Syracuse en mala posición, mientras para Onuetu, Speedy Claxton y Hofstra los lleva a un momento único de la historia de la universidad. 2 victorias de las últimas 3 partidos son contra 2 equipos de la ACC. Mucho ojo con este equipo, que compite contra cualquiera. 8 victorias por 4 derrotas. Todas las derrotas perdidas por menos de 8 puntos. Hofstra pinta equipo muy potente en la Coastal Athletic, peleando por el título y un billete al March Madness. En la costa oeste, a las 11 de la noche, jugaba Oregon State con Jorge Díaz Graham, jugando su primer partido como titular con los Beavers. El buen hacer del canario en los últimos encuentros le ha dado su recompensa a Jorge, que jugó 30 minutos, su máximo en la NCAA, rozando lograr su primer doble-doble en la competición universitaria. 10 puntos, 8 rebotes, además de 3 asistencias y un par de robos de balón. Gran partido para el ex de Pittsburgh, que no paró de viajar a la personal, transformando 8 de 11 desde la línea. Una alegría tremenda ver a Jorge ganar protagonismo. Y ojo que desde que Jorge juega más, Oregon State suma 3 victorias en 3 partidos, promediando 8 puntos, 5,5 rebotes, 3,3 asistencias, 1,5 tapones y un robo por partido. El español está aportando muchas cosas para que los Beavers enderecen una temporada complicada, ya que sumaron derrotas sonrojantes como la de Evanesville, 6 victorias por 5 derrotas para Oregon State, al que le quedan un par de partidos de fuera de conferencia. En New Orleans a las 2 de la mañana había un muy interesante partido entre el LSU y SMU, equipos ambos Power 5, donde el español Pablo Tamba volvió a tener una gran actuación. Tamba está totalmente asentado como titular en la ex universidad de Shaquille O'Neal o Pete Maravich. El de Puente Genil arrancó volando por la pista de los Pelicans con un mate a 2 manos tras rebotar el balón en el aro. A la contra, Tamba sumaba una gran canasta también con el adicional para colocar a su equipo 13 arriba. Partidazo con el segundo doble-doble de la temporada para el alero, 14 puntos, 10 rebotes, 3 robos con 7 de 9 en tiros de campo. Gran victoria para Pablo y los Tigers, que están sorprendiendo por lo inesperado de su buen arranque de temporada. Son ya 9 victorias por solo una derrota.
Si todo va bien, LSU arrancará la SEC con 12 victorias por solo un partido perdido, ya que en diciembre tienen otros 3 fáciles partidos antes de jugar el 3 de enero contra Rubén Domínguez en la noche de estreno del calendario de conferencia. A las 2 de la mañana también jugaba el duelo de españoles dentro de la conferencia Big Ten. La Michigan de Adeymara visitaba a Guillermo del Pino en Maryland. Una pena que Guille se perdió el partido, ya que entre semanas se lesionó el hombro en un entrenamiento y será baja mínimo 2 o 3 semanas. Por lo que solo Adai estaba en pista de los nuestros, y qué partidazo se marcó el Maño. 18 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 2 tapones, con un espectacular 8 de 10 en tiros de campo. Según llegaban los dos equipos al partido, se preveía que Michigan arrasara, pero Maryland, con un acierto brutal desde el triple, no solo plantó cara, sino que comandó por muchos minutos el partido, teniendo a Adai, Axel Lendevor y Elliot Cadeo que dar lo mejor de ellos mismos. Este trío mantuvo a Michigan en el partido. Las conexiones entre ellos con asistencias cruzadas dieron muchos puntos a los de Dustin May. Mara se iba al descanso con 10 puntos y Maryland comandaba por 50-45. Los Terrapins no pudieron seguir con ese ritmo de anotación en el segundo tiempo, y la lesión de Farrell Payne fue clave para que Michigan jugara más cómodo. Adai siguió en la misma línea de dominio cerca del aro, y Lendevor sin duda jugó su mejor partido como Wolverine. 29 puntos, 8 rebotes, 9 asistencias, con un 4 de 5 en triples. Cadeu 12 puntos, 10 asistencias. Brillante el base sueco, que fue nuevamente el cerebro de la ofensiva. Adai llegó hasta los 18 puntos, aprovechando los excelentes pases de sus compañeros. El mejor sin duda el de Lendevor, que finalizó a Adai con un mate de espaldas al aro. Nuevo partidazo de Michigan, que volvió a llegar a los 100 puntos, cuarto partido esta temporada. Este equipo sigue asustando a la competencia, son ya 10 victorias por 0 derrotas, y sin duda son el número 1 de la NCAA hoy por hoy, con Adeymara como su pívot dominante, algo que el baloncesto español nunca ha visto en la NCAA. Para Maryland quedó un sinsabor, derrota en casa cuando el equipo estuvo brillante, 49% en tiros de campo, 52% en triples. Aún así perdieron de 18 puntos, y peor aún es que la enfermería sigue completa, con las nuevas lesiones de Del Pino y Farrell Payne. Cada vez la rotación se complica más para Buzz Williams en un año extremadamente difícil en College Park. Antes de ver a Marius Ansuperi salirse frente a UCLA, veamos qué más dio la jornada del sábado en la NCAA. Hubo varios partidos más el sábado de la conferencia Big Ten, algunos realmente emocionantes que terminaron con tiros increíbles sobre la bocina. Michigan State visitó a Penn State y sufrió mucho el equipo de Tom Izzo para doblegar a los locales. Tuvo que ser el base sophomore Divin Ugochukwu con una actuación estelar y 2 triples en el final del partido el que decantó la victoria para Michigan State, que sigue con paso firme. 10 victorias por una derrota, 2-0 en la Big Ten para los Spartans. El partidazo de la jornada fue en Champaign, donde la nieve y el frío no pudieron con los aficionados, que abarrotaron la cancha de Illinois para recibir a una Nebraska que se plantaba invicta aún, y después de arrasar entre semana a Wisconsin por 90-60. Partidazo que no decepcionó y terminó cerrándose en los instantes finales del encuentro. La segunda mitad fue tremenda, con más acierto aún que en la primera. Nebraska mantuvo el liderato y a punto estuvo de romper el partido, pero Illinois, con un Andrzej Stojakovic enchufadísimo, no lo permitió. Tomislav Ivica, a falta de 17 segundos con un triple, colocaba el empate a 80 en el electrónico. Nebraska tenía la última bola. Sam Hoiberg dividía la defensa y doblaba a Jamarcus Lawrence, que lanzaba el triple para ganar sobre la bocina. Épica victoria de Nebraska en una de las pistas más difíciles de la Big Ten. Vaya arranque de temporada para los de Fred Hoiberg, el mejor de la historia de la universidad. 11 ganados por 0 perdidos, 2-0 en la Big Ten. Oklahoma, Kansas State, Creighton, Wisconsin y ahora Illinois. Nebraska va como un cañón. El próximo rival duro será Michigan State, ya en enero. Otro de los grandes partidos del sábado se disputaba en Arizona, donde el número 1 del ranking para la NCAA recibía a Alabama. Los Wildcats arrasaron a Bama con una actuación estelar de Bryden Burries, con 28 puntos y 5 triples. El freshman empieza a destacar junto a los veteranos como Tobe Waco y Jaden Bradley. Gran arranque de temporada para Arizona, que también se mantiene invicta. Como Michigan, Nebraska, Duke, Iowa State, Vanderbilt y el único equipo mid-major, Miami, Ohio, que sigue con su impoluto récord de 11 ganados por 0 perdidos. Solo 7 equipos invictos de 365. Veremos quién es el siguiente en caer. Con solo una derrota hay unos cuantos equipos más, como Yukon, que tenía su último partido en non-conference en casa frente a Texas. Los Huskies se impusieron con una fuerte actuación en la primera mitad, guiados por el capitán Alex Caravan. Los de Dan Harley están de vuelta esta temporada y ojo que entre semanas se vengaron de la eliminación del March Madness del actual campeón, los Florida Gators. Yukon es otro equipo temible y se prevé que domine la Big East, con quizás St. John's poniendo pelea.
También con solo una derrota está Gonzaga, que el sábado, bien entrada la madrugada, jugaba en Seattle frente a UCLA, partido ya clásico de los últimos años de la NCAA. Mario Sansuperi tuvo uno de sus mejores partidos en la anotación de la temporada, con 12 tantos. Grandes acciones en penetración, dejó el Principito, que sobrepasó en todo momento a Donovan Den, que puso sus números desde la personal y perdió hasta 4 balones. Den sigue con su flojo año en UCLA, que ni cerca estuvo de dar batalla en la zona Gonzaga. Graham Ike y Brandon Haas se combinaron para 46 puntos, 9 rebotes, doblegando a Bilodeau y Booker fácilmente. Bilodeau fue prácticamente la única positivo de UCLA con sus 4 triples. Partidazo de Mario y los Zags, que nunca tuvieron en duda la victoria, una que llegó por un margen de 10 puntos, 82-72. La décima para los de Marfew por solo la durísima derrota de Michigan en Las Vegas. Gonzaga está muy fuerte en esta segunda tanda de equipos potentes tras Michigan, Iowa State, Duke o Arizona, y Sansuperi es el cerebro que dirige la ofensiva de FIU en busca del primer título de la historia para Gonzaga. Una derrota solo tiene la Brigham Young del posible número 1 del próximo draft, Ajay Diabasa. Justo ese partido perdido fue contra Yukon. Diabasa está yendo a más con el paso de los partidos. Su anotación ha mejorado, su eficiencia ha mejorado, su visión de juego ha mejorado y sobre todo su defensa, que por momentos empieza a ser élite. En los 2 últimos partidos, 8 robos de balón. Parece que Ajay se está tomando más en serio cada partido, sean equipos fuertes o débiles. Desde el partido de Clemson de la semana pasada, que con su espectacular remontada, anotando 22 puntos en la segunda mitad, el alero ha entrado en modo killer, algo que debe poner su stock del draft arriba de los borradores. Top 20 ya en anotación por partido, una que domina Cameron Boozer, otro de los grandes nombres del draft, con 23,3 tantos por noche. Boozer y Duke siguen en las mismas, victoria tras victoria, son 11 partidos ganados por 0 derrotas, aunque frente al Lipscomb hace unos días jugaron una muy mala primera mitad, con continuas pérdidas, y llegaron a marchar hasta 10 puntos abajo. No fue a mayores y en la segunda mitad Duke venció, logrando John Sayer su victoria 100 en la NCAA. Otro de los grandes nombres del draft, Darrin Peterson, ha vuelto con Kansas, pero quizás no como se esperaba. Los Jayhawks viajaron a North Carolina para jugar contra NC State, partido difícil y que fue, sin duda, de los más emocionantes del Super Sábado. Con un Peterson a medio gas, Melvin Council Jr. agarró la ofensiva de los de Bill Self. El Bass anotó triple tras triple, con un nivel de acierto inusitado para un chico que promedia un 28% este año y menos de un 30% en su carrera. Pero era su día y Council lo aprovechó. Hasta 14 minutos estuvo Peterson sin anotar, luego logró animarse algo, sumando algunas buenas acciones, pero el escolta dejaba una actuación más bien fría en la primera mitad. Tras el descanso mejoró Peterson en un duelo igualadísimo, con el freshman y Council liderando el ataque. Kansas llegaba 3 arriba a los minutos finales. Peterson se marchaba con calambres al banquillo y Darion Williams con un triple llevaba el partido a la prórroga. Melvin Council siguió guiando a Kansas con su 9º triple y una gran bandeja abriendo la ventaja. Bidunga con un mate cerraba la victoria para los Jayhawks, que encontraron en Melvin Council en Sueri con 36 puntos. Veremos cómo evolucionan los problemas físicos de Darrin Peterson, al que mucha gente tiene como el número 1 del draft. A mí por ahora me convencen más los Diabasa o incluso Caleb Wilson, que me parece una bestia absoluta, con un juego muy NBA ya y un dominio físico muy superior al resto. El freshman con North Carolina sigue a lo suyo, 20-10 por noche, llevando unos Tar Heels que este año sí pintan muy bien y también están en el grupo de las 10 victorias por solo una derrota. En la jornada del domingo, muy buenos partidos de Rubén Domínguez y Álvaro Folgueiras para los españoles. Rubén tenía un fácil partido en casa. El de Puerto Real se fue a los 10 puntos con 2 rebotes, 2 asistencias en 21 minutos, en una auténtica paliza de Texas A&M que arrasó por 112-75 a Jacksonville. Mientras Álvaro Folgueiras brilló y mucho con Iowa, anotando 13 puntos en solo 16 minutos. Fall aprovechó cada minuto para demostrar que debe ser, tras Bennett Steer, la segunda opción ofensiva de los de Ben McCollum. Yo la verdad no entiendo cómo el técnico no da el paso con Álvaro al 5 titular y le da más responsabilidades ofensivas, jugando 28 o 30 minutos por noche. El malagueño hace muchísimo más completo al equipo cuando está en pista. La televisión americana en la retransmisión lo recalcó con gráficos, no es algo que yo me invente. Veremos si McCollum da el paso, ya que la Big Ten va a ser dura esta temporada, y solo con Steers no le alcanza a Iowa. Como siempre, quedan 1000 cosas que contar, como la gran victoria de Arkansas frente a Texas Tech, con Darius Sakoff y Trevon Brasil a un nivel élite, o el duelo del estado de Oklahoma, donde Oklahoma State perdió su condición de invicto. Pero no hay tiempo para más, en la pantalla final os dejo el monstruoso partido con todos los highlights de Baba Miller, que esta noche hizo su career high con Cincinnati, imperdible. Como siempre, apoyar con un like o hypeando el vídeo. Muchas gracias por llevar el resumen de la semana pasada al top 100 de vídeos de España, algo que me hizo una ilusión tremenda y fue gracias a vosotros.
Si no estáis suscritos, os animo a ello y también a haceros miembros del canal para tener vídeos exclusivos. Uno está en camino, seguro que mañana lo podréis disfrutar los miembros. Como siempre, mil gracias a vosotros por vuestro tiempo. Un saludo a todos.